Comenzaré leyendo un versículo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 31, el versículo 13 de Génesis 31 dice así. Presten mucha atención, por favor. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Con este versículo quiero comenzar y desarrollar un tema que titulo Involucra a Dios. Ese es el tema que quiero que compartamos en esta ocasión. Involucra a Dios. Al escuchar a tantos que saben de lo que tiene que ver con cumplir metas, desarrollar propósito, vivir la vida con sentido, al escuchar y poder recibir toda la sabiduría, repito, de personas que tienen un vasto conocimiento y que han trajinado, entrenando a otros en ese aspecto, yo he aprendido lo siguiente, aprendí que involucrar a aquellos que saben más que yo mismo, de algo que me ha sido encomendado para hacer. Si yo agarro o me conecto o acerco a alguien que sabe mucho más de lo que yo sé, de aquello que hacemos, es una de las decisiones más geniales, más sabias que pueden existir. Porque es obvio que no podemos hacerlo todo solos. Necesitamos involucrar a alguien. Este señor a quien Dios le está hablando en ese pasaje se llama Jacob. Y Jacob vivió unos momentos muy cruciales en su vida. Entre ellos, ustedes recuerdan que tuvo que huir de su casa porque su hermano literalmente lo iba a asesinar. Pero cuando él va de camino hacia el lugar donde fue enviado, entonces se encontró con Dios. Dice que Dios se le apareció, y cuando se le apareció Dios, Jacob de inmediato hizo algo. Él involucró a Dios. Por eso el Señor le habla a Jacob y le dice, en el versículo que leímos ahora, yo soy el Dios de Betel, ese Dios donde me hiciste un voto, ese lugar donde ungiste una piedra. Con ese voto, lo que hizo Jacob fue involucrar a Dios. Porque el tramo de vida que le faltaba a Jacob por recorrer era muy largo. Aparte de ser muy largo, era muy exigente todo lo que él iría a vivir en ese transcurrir de la vida. Entonces Jacob hizo lo más sabio, involucró a Dios conmigo. Uno lee la escritura y Jacob le dice, Señor, si tú vas conmigo, si me guardas en este viaje en que voy, comenzó a involucrar a Dios. Pasan los años y cuando uno encuentra este versículo que leímos, uno se da cuenta que Jacob no rompió relación con Dios, sino que se mantuvo con Dios involucrado en aquello que tenía que hacer. Hubo situaciones que quizás, en las que él quizás quiso olvidarse de Dios y de todo el mundo, pero Jacob tuvo esa finura, esa delicadeza, ese cuidado de no sacar a Dios de la ecuación, sino mantenerlo involucrado en aquella gran comisión que él tenía. Ahora, quiero que pongamos la lupa en esta historia y miremos qué ocurre cuando una persona involucra a Dios, en qué eventualidades específicas y qué se le presentó a este señor. Me regreso un poquito en el mismo capítulo 31 y miramos el versículo 4. Dice, Jacob mandó llamar a Raquel, 31:4, y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Raquel y Lea eran
las 2 esposas que tenía. Alguien dirá, ¡ay! ¿Se puede de a 2 esposas? No, eso fue un rollo que Jacob tuvo allá en la casa y eso fue otra cosa. Versículo 5, y les dijo, las llamó a ambas y les dijo, me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre, ¿qué? Dígalo más fuerte, ¿cómo? Está conmigo. Jacob involucró a Dios y él lo acompañó frente al desprecio de otros. Cuando Jacob llegó a la casa de este señor, él no estaba tan próspero como está ahora, tiempo después, pero comenzaron a pasar cosas y dice que el papá o su suegro, el papá de las esposas de él, lo estaba mirando con desprecio. Escúchame bien, nadie nos escapamos de una situación como la que vivió Jacob, del desprecio. Y lo terrible es que hay personas que nos van a despreciar que nunca nos imaginamos que nos fueran a despreciar. El desprecio genera una serie de sensaciones y sentimientos terribles, porque estoy seguro que Jacob decía, pero ¿cómo este hombre me paga de semejante manera? Después que yo he hecho todo lo que he hecho por él. He sido una persona honrada, he sido una persona esforzada. ¿Cómo él viene a pagarme ahora con desprecio? Pero sí, señores, los seres humanos somos así. Los seres humanos somos cambiantes. Somos una ruleta rusa, o sea, de repente amanecemos con otro genio, con otras manera de ver la vida y las condiciones cambian y uno sencillamente se haya impactado. Y ahí está él diciéndole a Lea y a Raquel, yo estoy asombrado que el papá de ustedes, después que han pasado tantas cosas interesantes y que yo he sido tan productivo en la finca de él, ahora él me mire con tanto desprecio. Cuando uno involucra a Dios, Él estará presente en aquellos momentos de desprecio, frente al desprecio de otros. El versículo 6 del mismo capítulo 31 dice, Él le sigue hablando a Raquel y a Lea y les dice, ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas. Entonces, Jacob involucró a Dios, ¿sabe en qué instancia? En medio del máximo esfuerzo. Porque hay cosas a quienes nosotros le dedicamos no poco esfuerzo, sino un esfuerzo total, un esfuerzo grande. Entonces, Jacob, en los días, en las semanas, porque fueron meses y fueron años de máximo esfuerzo. Yo me pregunto y digo, ¿qué fue lo que hizo que Jacob no se rindiera, que Jacob fuera constante, fuera entregado y mantuviera ese ritmo de máximo esfuerzo? ¿Sabes qué fue lo que lo hizo tan efectivo? Porque Jacob logró producir en pocos años aquello que le tomaría a una persona casi toda la vida producir. Pero es que Jacob pudo dar su máximo esfuerzo porque había involucrado a Dios. Dios lo fortalecía. Tú lees la historia y encuentras que Jacob dice, le servía a Labán, al suegro, en medio de muchos desvelos. Aun cuando estaba nevando, él dice, yo estaba ya cuidando los rebaños. Y uno dice, ¿qué tipo de energizante tomaba Jacob para dar tanto rendimiento? No era específicamente el jugo que se tomaba en las mañanas, el jugo verde o las verduras. Eso ayudaba en algo, pero ¿sabes qué era lo que energizaba y le daba tanta vitalidad a Jacob? Que él había involucrado a Dios en la ecuación. Que él no estaba solo, que él había entendido que aquello que estaba haciendo no podía lograrlo solo.
que necesitaba la ayuda de alguien, no específicamente de alguien profesional. Él estaba humanamente asediado o exigido y no tenía muchas personas a quien elegir para que le ayudaran en su tarea, pero él sabía que Dios estaba con él, que Dios lo estaba acompañando. Entonces, Jacob involucró a Dios en medio del máximo esfuerzo. Miremos algo más en el versículo número 7. Le sigue hablando a Raquel y a Lea. Y que su padre me ha engañado. ¿Qué había hecho este señor? Lo había engañado. Su padre me ha engañado por varias veces. Otra versión dice, me ha cambiado el salario más de 10 veces. Dice, me ha cambiado la paga. Pero Dios no le ha permitido hacerme daño. No le ha permitido hacerme daño. ¿Sabes? Jacob involucró a Dios frente a otra de las tantas cosas que pueden tocar algún día la puerta de nuestra vida, frente al engaño. Nadie levante la mano, pero quizás ninguno nos quedaríamos en levantar la mano si yo preguntara quién ha sido engañado. Y casi todos pasamos por esa experiencia. Pero Jacob dice, pero Dios no le ha permitido. El suegro se sentó noches enteras, pero noches enteras. Se sentó y ¿sabes qué hizo? Comenzó a planear cómo engañar a Jacob. Él estaba tan Labán, el suegro, estaba tan concentrado cómo hacer para que Jacob le produjera cada día más, que se sentaba por horas a planear el engaño para Jacob. ¿Cómo engañarlo? Pero frente a esa situación, Jacob no perdió. ¿Sabes por qué? Porque había involucrado a Dios. No me tildes ni como adivino, ni como brujo, ni como el profeta pues que vino de alguna parte de Europa, qué sé yo, a decirle algo, pero no me equivoco demasiado al decirte que quizás haya alguien planeando engañarte. ¿Cómo le digo que me fíe y luego le doy la tumbada? ¿Cómo me gano la confianza y luego le hago la de Judas? Entonces, ¿por qué aunque Labán planeaba, permítame decirlo así muy fuerte, satánicamente, cómo engañar a Jacob, por qué no pudo engañarlo? Porque le decía una cosa y le salía otra, ya miramos cómo, pero no pudo engañarlo y Jacob nos lo dice claritamente, porque Dios no le ha permitido que me engañe. Hay planes de engaño contra tu vida, hay planes de engaño quizás contra nuestra familia, que para aquellos que consultan el horóscopo quizás ahí no les salgan los detalles del engaño. O para aquellos que dicen, no, yo estoy muy bien asesorado o asesorada, quizás la asesoría que tienes no alcanza a detectar, o sea, ni tus antenitas de, ¿qué? Eso. De Bilín tampoco alcanzan a detectar la presencia del enemigo, ¿verdad? No alcanzan a detectar el engaño, pero cuando tú involucras a Dios, que ese es mi tema en este día, involucra a Dios. Cuando tú involucras a Dios, a Él sí no se le escapa nada. Labán planeaba hacerle daño por aquí, hacerle daño de esta manera, y lo planeaba, y Jacob dijo, Dios nunca le permitió hacerme daño. O sea, seriamente, honestamente, ustedes y yo debemos tomar cuanto antes la decisión genial de involucrar a Dios. Porque cuando involucramos a Dios,
frente al engaño, Él opera a nuestro favor. Él se mueve. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Lo último que quiero tomar de este pasaje es lo siguiente. Leemos el versículo número 8 y miren cómo dice. Si él decía, este era el tipo de engaño, si él decía, te voy a pagar con los pintados, eran las crías de las ovejas. ¿Sí? Entonces, Labán le dio ovejas y machos cabríos a Jacob y le dijo, bueno, tu salario va a ser, si él decía, te voy a pagar con los pintados, ¿qué pasaba? Entonces, todas las ovejas, ¿qué pasaba? Parían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían corderos listados. El tipo le cambió 10 veces así el salario. Pero ¿saben qué pasó? Cuando él le cambiaba los salarios, cuando comenzaron la negociación, el viejo le dijo, hagamos una cosa, Jacob. Las crías que nazcan de este y este color son tu salario. Y Jacob le dijo, hecho. ¿Sabe qué hizo el viejo? Agarró todos los machos que al preñar las ovejas con su genética daban esas crías, los agarró y se los dio a sus hijos y los envió 3 días de distancia para que los machos que daban esas crías nunca vinieran a montar las ovejas que tenía Jacob. Y el viejo dijo, listo, lo agarré. ¿Cómo las ovejas de Jacob le van a dar crías de ese color si los machos están lejos? Y aquí viene lo siguiente, cuando tú involucras a Dios, se reciben estrategias. ¿Qué se reciben? Estrategias, se reciben estrategias. Claro, dice la Biblia cuando tú lees que un día Jacob estaba hablando con Dios, le dijo, Señor, imagínate este tipo lo que me hace. Quiere que nazcan ovejas pintadas o rayadas o abigarradas, pero se llevó todos los machos 3 días de camino. Yo no tengo machos para que monten las ovejas y nazcan de ese color. Y Dios le dijo, tranquilo. Y le mostró una estrategia. Que agarrara unas varas de X y determinados árboles y que les hiciera unas peladuras a las varas. Y Jacob agarró las varas, le hizo las peladuras y él se dio cuenta, porque sabía mucho de ovejas, que los machos montaban las hembras cuando venían a beber, cuando venían a los abrevaderos. Entonces, cuando los machos venían a montar las ovejas, Jacob le ponía al frente de las ovejas las varas con peladuras, que le quitaba la corteza. Le ponía las varas. Dios le dio, y entonces las ovejas parían del color que Jacob necesitaba. No de la genética que los machos podrían tener, de la carga genética, sino el color que Jacob necesitaba. Esa estrategia de las varas se la dio Dios. Yo no sé si estás cansado de luchar en la vida con personas que quieren explotarte, engañarte, traicionarte, como el suegro de este señor. Pues muy importante que involucres a Dios, porque en medio de cualquier circunstancia, Él nos va a dar, ¿qué cosa? Estrategia. Dígalo fuerte. ¿Qué nos va a dar Dios? Estrategias. Mira cómo dice el versículo 9 y 10. Así Dios le quitó. ¿Qué hizo Dios? Le quitó al padre de ustedes, de Raquel y Lea, el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueño vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados, y
abigarrados. Y aquí quiero subrayar esto para finalizar. Dios estaba listo para hacer, ¿sabe qué cosa? Transferencias. ¿Qué estaba haciendo Dios? Diga conmigo, Dios hace transferencias. Porque Él dice, así quitó Dios todo el ganado de tu papá o del papá de ustedes, les dijo a ellas, y me lo dio a mí. Ahora Jacob tiene un resultado impresionante en su vida. Es un hombre muy próspero, es un hombre que tiene visión, que tiene resultados, que puede tener herencia para su descendencia. Y cuando uno entrevista a Jacob y le dice, Jacob, ¿cuál fue tu secreto, campeón? ¿Tú cómo hiciste? Porque el dólar ha subido, el gobierno está así, viene otra reforma tributaria, la cosa está complicada. Jacob, ¿tú qué nos aconsejas? Jacob decía, sencillo, señores, no hagan nada en la vida sin involucrar a Dios. Dios sabe más de números que ustedes y yo. Dios sabe más de familia que todos nosotros. Dios sabe mucho más de desarrollo y de cuantas cosas el mercado nos pueda plantear. Dios sabe mucho más. Dios sabe más de salud que los médicos o científicos más avanzados. Entonces, cuando lo involucramos a Él, por favor, no hay envidiosos, no hay tramposos, no hay gente que traicione y pueda desbastarnos al punto de colapsar y fracasar. No lo habrá, porque Dios está en la ecuación, porque Dios está involucrado, porque hemos tomado la firme decisión de involucrar a Dios. Ya no aplaces más, no aplaces más. Bueno, ¿y qué debo hacer, Pastor Jesús Díaz? ¿Debo meterme en un ayuno de 80 días sin agua, con jugo, con solo hamburguesa en la noche? ¿Qué debo hacer? Porque hay tantas variedades de ayuno que la gente diseña, ¿verdad? Sí, una señora dijo, no, yo ayuno, dijo. Y entonces, ¿cómo ayuna? Le dijeron, señora. Dijo, pues yo ayuno, por ejemplo, yo me levanto, me como 2 huevos con una mestiza y un chocolate, y oro a Dios, y Él es tan fuerte y bueno que me sostiene hasta el mediodía, que me como, ¿sí?, una sopa de cuchuco con espinazo de marrano, y una yuca y un jugo de 1 litro, y ahí entrego el ayuno de la mañana, y ayuno luego de 2 a 7 de la noche. A las 7 de la noche me como unas media libra de pastas con unos huevos fritos, y así Dios me sostiene hasta el otro día a las 7 de la mañana que vuelvo a comer algo, pues. Y mi amigo le dijo, no, yo así llevo ayunando como 48 años, igualito que usted, y mire cómo estoy de fortalecido. O sea, tú me dirás, ¿y cómo hago para eso? Sencillo. Un día Jacob le dijo, Señor, hoy tomo la firme decisión de no caminar si tú no estás conmigo, de involucrarte en la ecuación de mi vida. Tu vida vale tanto, tu vida es tan importante y va a tener tantos episodios tan valiosos. Los 15 años de tu hija, tu matrimonio, tu grado, la propiedad que sueñas, el servicio en la iglesia, compartirle a muchos del amor de Jesús, viajar, soñar, dar, ayudar. Son episodios tan importantes que Dios no va a querérselos perder. Dios va a querer estar ahí y te va a sostener y te va a ayudar. Pero Él dice, hey, aquí estoy. ¿Qué tal si me involucras? ¿Qué tal si me dejas participar de todo el reto, el desafío que tienes como persona? A Jacob, Dios no le dijo que no. Por el contrario, cuando Dios le habló a Jacob, le dijo, caballero, estaré contigo y no te dejaré hasta que hayas hecho todo aquello que te he dicho. Dios tiene una cantidad de cosas por decirte para que vivas, para que avances, para que hagas. Y cuando caminas en ellas, Él no te va a dejar. Él va a estar ahí contigo, porque un día decidiste involucrarlo. Me gustaría orar contigo y orar por ti. ¿Podrías decir conmigo estas palabras? Señor Jesús, hoy tomo la firme decisión de invitarte a mi vida, de involucrarte en mi vida. No quiero caminar solo,
quiero que tú estés conmigo, Señor. Mi vida es tan exigente, tan valiosa, que te necesito desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Con esa oración has invitado a Jesús para involucrarlo en tu vida. Él es caballero. Si lo invitamos, Él entra a través del Espíritu Santo. Permíteme orar. Quiero orar con ustedes que están aquí y los que están conectados, por todos aquellos que hoy, no importando la edad, el estrato social o el nivel de exigencia de la vida o el nivel de ganancia, de conquista, de realización, es capaz de decir: yo necesito involucrar a Dios. Señor, gracias por mis amigos. Gracias por todos aquellos que hoy toman la firme decisión de involucrarte, de no dejarte por fuera. Eres tan importante, Señor, que hoy más que nunca te necesitamos. Acompáñalos a todos ellos, llénalos de ti y sorpréndelos con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. A todos ustedes muchas gracias. Este aplauso es de gratitud. Hasta una próxima oportunidad.